Ahora comprobamos la compuerta NOT en el simulador LiveWire. Esta es su tabla de verdad. Esta es simplemente una compuerta inversora en la cual la primera entrada es 0, es decir, nuestro interruptor abierto o apagado, y a la salida obtenemos un 1, es decir, nuestro LED prende. Cuando colocamos en nuestra entrada un 1, es decir, activamos nuestro interruptor, nuestra salida será un 0, es decir, nuestro LED se apagará. Y lo comprobamos. Cerramos nuestro circuito y se apaga el LED. Ahora comprobamos el funcionamiento de la compuerta AND. En la tabla de verdad nos dice que para el primer estado el interruptor 1 debe de estar apagado y el interruptor 2 igualmente apagado, y a la salida se obtendrá un 0 lógico, es decir, que el LED no prenderá. ¿Qué es este caso? Nuestro primer interruptor está abierto y el segundo abierto, es decir, ambos en 0, y nuestra salida es 0. En el segundo caso, nuestro primer interruptor debe de estar abierto o en 0 y nuestro segundo interruptor debe de estar cerrado o en 1, y a la salida se esperará un 0. Comprobamos, activamos el interruptor número 2 y nuestro LED sigue sin prender. En el tercer caso nos dice que nuestro primer interruptor debe de estar en 1, es decir, activado o cerrado, y el segundo debe de estar abierto en 0, y a la salida el LED aún no prenderá porque estará en 0 lógico. Comprobamos, abrimos la entrada número 2 y cerramos nuestro interruptor 1 y el LED aún no prende. En el último caso, ambos interruptores deben de estar cerrados o en 1 lógico para obtener a la salida un 1, es decir, ahora el LED sí debe de prender. Ya tenemos el interruptor número 1 cerrado, cerramos el número 2 y comprobamos que se enciende el LED. Ahora comprobamos el funcionamiento de la compuerta NAND, en la cual su tabla de verdad es esta. Para el primer caso, en el cual ambos interruptores están en 0, es decir, abiertos, a la salida hay un 1 lógico, es decir, el LED prenderá, que este es el caso. Ambos interruptores están en 0, están abiertos, pero el LED prende, por la tabla de verdad, casi lo indica. En el segundo caso, el primer interruptor debe de estar en 0, es decir, abierto, y el segundo cerrado en 1 lógico, para obtener a la salida un 1, es decir, el LED debe seguir prendido. Comprobamos el primer interruptor en 0 abierto y el segundo en 1, es decir, cerrado, y el LED sigue aún prendido. En el tercer caso, a la primera entrada, que debe de estar en 1, es decir, el primer circuito cerrado, y el segundo en 0, es decir, abierto, el LED debe de seguir prendido. Comprobamos. Abrimos el número 2 y cerramos el primero, y sigue el LED prendido. Para el último estado, en el cual ambos interruptores están cerrados en 1 lógico, a la salida se esperará un 0, es decir, el LED se apagará. Ya tenemos el primer interruptor cerrado, cerramos el segundo y comprobamos que el LED se apaga. Ahora comprobamos el funcionamiento de la compuerta OR. En la tabla de verdad nos indica que para el primer estado, en el cual ambos interruptores están abiertos, es decir, en 0 lógico y 0 lógico, a la salida se esperará un 0. Es decir, que el LED no prenderá, y que este es el caso. Ambos interruptores abiertos en 0 y a la salida hay un 0, el LED no prende. En el segundo caso, el primer interruptor debe de estar en 0, es decir, abierto, y el segundo debe de estar activado para obtener a la salida un 1, es decir, el LED ya debe de prender. El primer interruptor en 0, el segundo en 1, y comprobamos que el LED prende. En el tercer caso, el primer interruptor está energizado y el segundo no, y a la salida se esperará un 1, es decir, el LED seguirá prendido. En este caso, el primer interruptor debe de estar encendido y el segundo abierto, y comprobamos que el LED aún sigue prendido. Para el último caso o cuarto estado, ambos interruptores deben de estar cerrados, es decir, en 1 lógico, y a la salida seguirá siendo un 1 lógico, es decir, el LED seguirá prendido.
comprobamos, el primero ya está cerrado, ya está en 1 y cerramos el segundo y comprobamos que el LED aún sigue prendido. Ahora comprobamos el funcionamiento de la compuerta NOR, en la cual su tabla de verdad nos indica que para una entrada 0 y el segundo interruptor en 0 se esperará una salida 1, es decir que el LED debe de prender. En este caso abrimos nuestros interruptores para obtener 0 y 0 y nos da un 1, es decir el LED prende. En el segundo caso, el primer interruptor debe de estar en 0, es decir estar abierto, y el segundo debe de estar cerrado en 1 y a la salida se esperará un 0, es decir que el LED se apagará. Entonces en 0 activamos nuestro segundo interruptor, lo ponemos en 1 y comprobamos que a la salida hay un 0 porque el LED se apagó. En el tercer caso, el primer interruptor debe de estar cerrado y el segundo abierto, es decir un 1 y un 0, para obtener un 0 a la salida, es decir el LED no prenderá. Por lo tanto, cerramos nuestro primer interruptor y abrimos el segundo y comprobamos que el LED no prendió. Y en el último estado, en el cual ambos interruptores están cerrados en 1 lógico, a la salida igualmente se esperará un 0 lógico, es decir que el LED no prenderá. Por lo tanto activamos ambos interruptores y comprobamos que el LED no prendió.